Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. De abril, los dominicanos conmemoramos el 55 aniversario de la gloriosa Guerra de Abril de 1965, donde se luchó por el restablecimiento de la constitucionalidad, encabezados por los coroneles Rafael Tomás Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó. Hay algunas personas que se cuestionan lo que pasó. Muchos dicen que es una guerra. Algunos dicen que es una simple revuelta, que no llegó a nada. Otros dicen que lo que motivó este evento histórico fue la lucha por la libertad de expresión, la equidad social, la no represión, la corrupción gubernamental, en fin. Sin embargo, dicen que hoy todavía seguimos exigiendo estos derechos fundamentales, de la cual muchos concluyen como que esa guerra como que no llevó a nada. Pero para eso, para aclarar, tenemos aquí a un eminente invitado para darnos una reseña de lo que pasó exactamente en esta fecha histórica. Bienvenido a nuestro queridísimo doctor Estelio Peña. Es un honor conversar con usted. Bienvenido a esta entrevista. Sí, cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted por invitarme y gracias por llevarme a que mi opinión sea oída por una buena parte del pueblo de la República Dominicana y muchos extranjeros. Fíjese, la Guerra de Abril inició inmediatamente con el derrocamiento del profesor Juan Bosch en el 1963. Inmediatamente derrocaron al profesor Juan Bosch. Se iniciaron conspiraciones contra lo que se llamó el triunvirato, porque fue un gobierno de tres cabezas, como la gente lo apodó. Ese triunvirato no estaba Rick Cabral. Rick Cabral ingresó después en sustitución de Emilio de los Santos, que renunció cuando mataron a Manolo Tavares Justo y 28 compañeros revolucionarios catorcistas en la montaña de la República Dominicana. No estuvo de acuerdo con esa masacre y renunció. Entonces ahí entró Donald Rick Cabral, que al final se convirtió en el presidente de la República. Ese triunvirato se montó a raíz del derrocamiento de Bosch para que hicieran unas elecciones en el 1964, pero le cogieron el gusto al poder y siguieron derecho en el poder. Y esa revuelta de abril, esa guerra de abril, que comenzó como una guerra patria, como una guerra intestinal, y terminó como una guerra patria con la invasión de los norteamericanos. Ese episodio se dio porque habían dos bandos militares y civiles que estaban conspirando. Un bando constitucionalista encabezado por Rafael Tomás Fernández Domínguez y por Francisco Alberto Caamaño Deñó y José Francisco Peña Gómez. El otro bando se llamaba el Grupo de San Cristóbal, que estaba presidido por el general Nel Rafael Nival Cejas, que fue uno de los grandes generales que hubo en los 12 años de Balaguer. Esa corrupción rampante que se desató en los últimos tiempos de ese triunvirato, con las cantinas militares, que eso era un desastre, la quiebra de muchos de los negocios de los empresarios privados, porque ellos se convirtieron en empresarios. Entonces eso conllevó a una conspiración continua y vino entonces el derrocamiento de ese triunvirato y inició la guerra de abril, la guerra intestina, como llamé yo hace un rato, y que luego se convirtió en una guerra patria.
Esas fueron las causas principales, por falta muchas cosas más que decir, las causas principales que dieron a que se produjera la Guerra de Abril. Ahora, ¿qué aporte tuvo el pueblo dominicano de esa Guerra de Abril? Muy poco, por no decir ninguno. ¿Quiénes salieron beneficiados de la Guerra de Abril? El sector trujillista. El sector trujillista fue el que salió beneficiado, que fueron derrocados en el 1961 con la muerte de Trujillo y volvieron al poder en el 1966 con las botas norteamericanas aquí en el país, eligiendo a Balaguer, el cual gobernó durante 12 años los trujillistas. Balaguer era un representante del trujillismo. Y luego, después de esos 12 años, volvió al poder durante 10 años más. O sea, que después de la Guerra de Abril, los trujillistas gobernaron 22 años este país. ¿Qué ventaja tuvo el pueblo? Bueno, la verdad es que muy poca, muy poca, muy poca. La muerte de la mayoría de los altos dirigentes constitucionalistas vinieron en los 12 años de Balaguer. La muerte de todos los revolucionarios, llámese Amin Abel, Otto Morales, José el Pecaero, que le decíamos, y un sinnúmero de gente que murieron en esos 12 años. Entonces, la izquierda y los revolucionarios del país, lo que tuvimos fue pérdida. Quienes se beneficiaron fueron los trujillistas. La única ventaja que sacó el pueblo de esa Guerra de Abril fue la detrujillización que se consiguió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se abrieron las puertas de la Universidad Autónoma, se puso una inscripción que costaba 12 pesos el semestre, y eso fue la puerta de entrada de la mayoría de las personas pobres del país, entre ellos, incluido yo, que entré a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el periodo del año 1967. ¿Usted me entiende? A raíz de haber terminado la Guerra de Abril. ¿Alguna pregunta usted tiene? No, continúe, sí. Bueno, entonces esa fue la única ventaja que obtuvo el pueblo, fue eso, la democratización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de ahí vino lo que ya todo el mundo conoce, como que fue la deportación, porque eso fue una deportación que hicieron de Francisco Alberto Camaño Deño, mandarlo para Inglaterra como agregado militar de la embajada dominicana en Inglaterra. Y de ahí vino entonces lo que todos sabemos. Camaño fue a parar a Cuba. En Cuba organizó un grupo muy pequeño de 9 hombres que desembarcó por Playa Caracoles y que llegaron aquí el día 1 y ya el 16 ese foco guerrillero había sido de febrero, y ya el 16 de febrero ese foco guerrillero había sido eliminado. Todo eso fue hecho por los trujillistas conjuntamente con la fuerza norteamericana que dirigieron todo ese proceso. Los norteamericanos llegaron aquí, por ejemplo, en la Guerra de Abril, el pueblo tomó el mando y ganó la guerra. El día 27 de abril, el pueblo dominicano había ganado la guerra a los reaccionarios, a los cívicos y a los trujillistas. El día 27 de abril ya habíamos ganado la guerra. Resultó entonces que Camaño le dijo a Fafa Tavera que solamente quedaban 2 puntos que había que tomar, que era el Palacio de la Policía, que estaba fuera del perímetro de los constitucionalistas, y la Fortaleza Osama, que estaba dentro del perímetro. Fafa le dijo que sí, que había que tomar, que había que hacer eso. Y inmediatamente el coronel Juan María Lora Fernández organizó la toma de la Fortaleza Osama, la cual se tomó el día 27. ¿Qué pasó ahí? Que ese mismo día 27 desembarcaron por Jaina 500 soldados norteamericanos que venían a salvar vidas, a bloquear el perímetro de la embajada, que quedaba muy cerca del perímetro de los constitucionalistas, a rodearlo para salvar a su gente que estaban ahí dentro, y a rodear el consulado norteamericano que estaba en la San Nicolás Penson con Máximo Gómez, y también un consulado que tenía norteamericano en Santiago en ese momento. También fue rodeado. Pero ese fue el caramelo, que eran 500. Después de ahí desembarcaron entonces
42.412 fuerzas de marines que intervinieron en la República Dominicana, siendo uno de los más famosos, Lucas, el sargento Lucas Douglas, que mató varias gente, más de 40 personas mató, estando encaramado en Los Molinos, que era un edificio que quedaba de aquel lado del río Sama, y él estaba en el 4º piso de Los Molinos. Y ahí, desde ahí él no tenía que ver que fueran niños, que fueran mujeres embarazadas, que fueran viejas o viejos. Todo el que él veía por ahí con un M16 con mira telescópica, le daba un tiro y lo hacía muerto. Y se lo gozaba. Y se lo gozaba él eso. Se lo gozaba eso. Él parece que era un sádico. Y tuvo tan buena suerte que también fue para Vietnam y vino vivo y murió en los Estados Unidos a la edad de 53 años y está enterrado en Boston, Massachusetts, con una tumba que parece abandonada, hasta donde yo vi la foto hace poco tiempo. Sí, vi que la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Ellos se unieron a varios países, bueno, organizaron varios países, de la cual llamaron Fuerza Interamericana de la Paz, de la cual fue las que atacaron en la zona de los constitucionalistas, más o menos en junio, de 15 al 16 de junio. Pero entonces, ¿qué países se unieron a los constitucionalistas para apoyarle en esta gesta? Mira, esa Fuerza Interamericana de Paz, como se llamó, fue Estados Unidos para maquillar, pidió apoyo a diferentes países de América Latina y el Caribe para que apoyaran esa Fuerza Interamericana de Paz. Esa Fuerza Interamericana de Paz tuvo que haber una asamblea de la OEA para legalizarla y lamentablemente estaban empatados. No había, y el canciller dominicano, que era apellido Bonilla, votó a favor de la Fuerza Interamericana de Paz. Y ese canciller Bonilla Ibar legalizó entonces la Fuerza Interamericana de Paz, que ya no tenía ocupados. O sea, que una gran parte, por ejemplo, Argentina, Chile, Guatemala, México, Costa Rica, esos países y otros más que no me vienen a la memoria, no apoyaron la Fuerza Interamericana de Paz. Sin embargo, el canciller dominicano sí apoyó la Fuerza Interamericana de Paz. Sí, eso pude contactar ahí. También, bueno, yo estuve leyendo parte de la historia que es bastante interesante, de la cual yo vi también que hubo comandos de nuestro vecino, Haití, sí, de la cual se destacó una persona, uno de los combatientes llamado, perdón, que no lo tengo aquí, un poeta. El poeta Yapió. Exactamente. Sí. De apenas 23 años, exacto. Sí, el poeta Yapió, sí, se destacó en el comando haitiano. Él era un artista de la pintura y otras cosas. Entonces, ese murió el día 15 de junio de 1965, cuando los norteamericanos trataron de tomar la ciudad Intramuro, como se llamaba, a Ciudad Nueva. En esos 3 días que hubo, que fueron 15, que fueron el 15 y el 16 de junio, ya que el general que comandaba la Fuerza Interamericana de Paz, o sea, que comandaba la Fuerza Americana, que le dijo a Lyndon B. Johnson que él en 3 horas tomaba la ciudad de Intramuro. Entonces le dio la orden para que lo hiciera y duraron 2 días y no pudieron avanzar más que 2 cuadras. Gracias al ímpetu de los hombres rana que dirigía Manuel Ramón Monte Arache, y que yo tenía listo para traer aquí a Aníbal López, uno de los grandes de los hombres rana, para que viniera hoy precisamente a dar una conferencia. Por la situación del COVID-19 hubo que aplazarla para otro momento.
Esos 2 días fueron 2 días de mucho apresto y de muchos muertos, sobre todo civiles, en la zona constitucionalista. Bien, también tenemos en la parte de la prensa, o sea, tenemos que en esa guerra surgió también el famoso periódico llamado Patria, que se convirtió en la más destacada publicación de los intereses de los constitucionalistas, de la cual los mantenía bien informados todo el tiempo. O sea, les daba la parte más realista a todos los que apoyaban los constitucionalistas, que fue creado por el intelectual Alberto Malagón. Eran creo que 76 esa lista que tenían ellos, que tenían los norteamericanos, tenían una lista de 76 personas que decían que eran los comunistas. Y todos los días por Radio San Isidro leían esa lista. Entre ellos estaba Rafael Fafa Tavera, que ha venido aquí 24 de abril y día 14 de junio a dar conferencia, invitado por mí. Debo decirte que La Vega tuvo uno de los principales comandos que existieron en la Guerra de Abril. Ese comando lo dirigía, era el jefe del comando de la Guerra de Abril en La Vega, era el compañero Minguito de la Mota, que murió hace poco. Fue un destacado comandante de la Guerra de Abril. Y, sobre todo, como ya te dije, todos los pueblos hicieron su comando. Pero el comando principal que había en la Guerra de Abril era el comando del 14 de junio, que ahí estaba Amín Abel, estaba Otto Morales, Fafa Tavera, Henry Segarra, este muchacho, apellido García, Henry García, no Henry no, el hermano Henry García de aquí de La Vega. Eso eran Anulfo, Felucho Florentino. Eso eran los que dirigían el comando del 14 de junio. También estaba indudablemente que Amaury Germán Aristi, que era el jefe de armas de ese comando, y que tú te acuerdas que murió en una batalla campal, donde 4 hombres se enfrentaron a más de 3.000 guardias y policías con tanques y con aviones durante más de 8 horas. Y ellos hicieron una baja de 8 hombres al ejército dominicano y 12 heridos. Ese comando era el comando principal. Cada vez que Camaño quería que se ejecutara un acto de valentía, acudía a los jóvenes del 14 de junio. Tanto así, que el 19 de mayo de 1965, para el asalto al Palacio, Rafael Tomás Fernández Domínguez se buscó a los catorcistas para que fueran con él. Y la mayoría de los muertos, incluidos Rafael Tomás Fernández Domínguez, fueron catorcistas ahí, en ese asalto al Palacio. El papel de la juventud, por ejemplo, en esa gesta, ¿qué importancia tuvo? Bueno, fueron los jóvenes, los viejos no pelean nunca. Los viejos somos, nos ponemos, bajamos la guardia. Fueron los jóvenes, fíjate, que Amaury Germán, Amín Abel, Otto Morales, esos muchachos cuando los mataron ya en los 12 años de Balaguer, lo que tenían era de 26 años. Lo que quiere decir que eran jóvenes de 20, 21, 22, 23 años. Por eso hacían eso. Si no hubieran tenido 40 años, no hacen eso. ¿Me entiendes? O sea, la juventud jugó el papel primordial en la Guerra de Abril. El mismo Fafa Tavera. Fafa Tavera era un muchacho de 27, 26, 27 años cuando la Guerra de Abril. ¿Tú me entiendes? O sea, la juventud siempre la juventud en todos los movimientos revolucionarios es la cabeza del movimiento. Como lo fueron también en el 1963 en la montaña, los jóvenes catorcistas. El más viejo de todos era Manolo Tavares, lo que tenía era 34 años de edad. ¿Tú me entiendes? Sí. Hay un escrito, yo pude verlo, una persona me subió un escrito muy importante que me gustaría leérselo. Con relación a bueno, ella dice en el escrito de que esa guerra de abril, que no inició simplemente en el 1963. O sea, que sucedieron muchos hechos antes de esa, de la cual tuvieron raíces, ¿verdad? Y también inspiraron a que se iniciara esa guerra del 65. O sea, que eso llevaría a un análisis todavía más profundo. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Yo he ido a televisión y he ido una semana entera
Yo he ido lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de esa semana aniversaria de la Guerra de Abril. Y he durado 5 horas hablando de eso y no he podido terminar. Lo que pasa es que usted me dijo que vamos a hablar en 20 minutos. Pero para llegar a la Guerra de Abril se pasaron muchos episodios, incluso reuniones entre el grupo de San Cristóbal, que eran los trujillistas, y reuniones entre el grupo constitucionalista encabezado por, ya que le dije por quién, por Peña Gómez, por Rafael Tomás Fernández de Domínguez, por Francisco Alberto Camaño Beñó y por el grupo que encabezaba Nenny Balseja, que era el grupo de San Cristóbal. Se llegaron a reunir en un sitio que le decían La Bomba, que era una bomba de gasolina, para conspirar todos juntos, porque estaba tan consolidado ese Consejo de Estado de Enrique Cabral, que hubo que unificarse toda la fuerza para poder derrocarlo. Al final, la fuerza viva, la fuerza revolucionaria, fue la que dieron el golpe de Estado. O sea, encabezado por el capitán Mario Peña Tavera, que fue el que desde el campamento 16 de agosto llamó a Peña Gómez para decirle que llamara al pueblo que tirara a la calle, cuando hizo preso el Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana, siendo un simple capitán. Cuando fue donde el jefe del ejército, y el jefe del ejército lo mandó a buscar de preso, porque ya descubrió el complot, y le dijo, usted está preso. Y él subió su metralleta, que subió con un grupo de soldados. Le dijo, no, preso está usted, y no se mueva. Y lo encañonó. Y un sargento, apellido Bravo la Antigua, que vive en Tenares, ahí abandonado. Ese sargento fue el que desarmó al jefe del ejército. Ese Douglas Bravo, que vive en Tenares y que ya está en la potrimería de su vida, casi no se levanta, y con un vitiligo. Ese sargento, de apellido Douglas Bravo, de apellido Bravo la Antigua. Douglas Bravo fue un guerrillero venezolano que duró 25 años en la montaña, me equivoqué. El 31 de agosto, al momento de instalar el gobierno provisional de Héctor García Godoy, se podría decir que en esa fecha ya era una victoria sellada de los revolucionarios. No. Mira, la gente no sabe por qué fue que hubo que negociar. Hubo que negociar obligatoriamente. Ya los constitucionalistas le quedaban muy pocas municiones. Y si los contrarrevolucionarios, o sea, la fuerza norteamericana y la fuerza del ejército hubieran sabido que le quedaban pocas municiones, ellos hubieran entrado, porque ya no tenían muy pocas. Eso hizo que las negociaciones se adelantaran. Y ese García Godoy fue un bandido de película mala, porque permitió, sabiendo que a Camaño lo iban a emboscar en el Hotel Matún, lo permitió, aún sabiéndolo, y no intervino para evitar que eso pasara. También en el gobierno de Héctor García Godoy fueron ametrallados a mansalva un grupo de estudiantes universitarios y estudiantes secundarios frente al Palacio, donde murieron 4 estudiantes entre universitarios y de secundaria, y quedaron inválidos un grupo de ellos, entre ellos Brunilda Amaral, una joven estudiante de la secundaria de apenas 14 años, y también Amelia Rical Calvente, quedó inválida con un tiro en la columna vertebral. Todo eso sucedió en el Palacio ya el 9 de febrero. Del 9 de febrero de 1966. Todo eso sucedió en el gobierno de Héctor García Godoy. Toda esa sinvergüencería, porque se convirtió en un lacayo de los norteamericanos. Oh, caramba. Llegó el tiempo ya de desenmascarar a la gente. Al día de hoy, por ejemplo, ¿qué podemos exhibir al día de hoy de esa lucha, de esa gran guerra, de la cual podríamos sentirnos orgullosos hoy en día para mantener viva esa sangre revolucionaria, ¿verdad? Y ese valor que sacaron esos jóvenes para defender su patria? O sea, ¿qué podemos exhibir o qué mensaje usted le daría a esa juventud de hoy con respecto a esa lucha, esa gran lucha del 24 de abril de 1965? Bueno, yo le voy a decir a la juventud que deje esos WhatsApp, que se aleje un poco de los WhatsApp y que se aleje un poco de todas esas redes y que se ponga a estudiar la historia.
para que la historia no se repita. Por ejemplo, aquí tuvimos una dictadura que fue la de Lili desde 1980 desde 1980 hasta el 2000, hasta 1999. Después tuvimos la de Trujillo desde 1930 hasta 1961. ¿Y por qué se repitió la dictadura de Trujillo? Porque no estudiaron la dictadura de Ulises Heró, que duró 20 años en el poder. ¿Y por qué después volvimos y caímos en una semidictadura de 22 años de los gobiernos de Balaguer? Porque no supimos asimilar también y estudiar lo que fue la tiranía trujillista. Entonces, yo les recomiendo a la juventud que estudie la historia de la República Dominicana para que no volvamos a caer en gobiernos de ese tipo, gobiernos de fuerza, que eliminaron, que mataron en las calles del país, en las montañas de este país, a los mejores hombres y a los hombres más inteligentes de ese momento. Que nos pongamos a estudiar la historia del país y que se alejen un poco de esas cosas que viven ellos en WhatsApp y en Facebook y esas cosas así, que no le están dando ningún provecho. No, y más ahora que tenemos mucho tiempo de por lo menos estudiar ya tranquilo, ¿verdad? En este confinamiento. Y nada, doctor Estelio, es un enorme placer, un honor poder escucharle y poder conversar con usted. Espero que esté bien de salud, se me cuide mucho para seguir reviviendo estas historias que son bastante importantes para los dominicanos, o sea, de mantenerlas siempre presentes. Muchísimas gracias. Si desea agregar algo más. No, gracias a usted y decirle que el pueblo dominicano es un pueblo luchador y es un pueblo que sabe hacer la cosa cuando hay que hacerla y que es un pueblo que no se amilaña, porque lo heredamos eso de Duarte, de Sánchez Mella, de Luperón, de Manolo Tavares, de Rafael Tomás Fernández Domínguez, de Francisco Alberto Camaño Deñó y de todo ese grupo de jóvenes que ofrendaron su vida heroicamente en aras de los intereses del pueblo. Larga vida para todos ellos. Gracias. Larga vida. Que viva la democracia. Bien. Bye. Ok. Aquí. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero.
questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.